Antonio González, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenos días, muy bien. Pues bienvenido a Salud es Más, que es un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar. Y hoy vamos a hablar contigo, que eres el jefe de servicio de cirugía general y digestiva de H&M Hospitales. Vamos a hablar de cirugía de urgencias, que es algo que vemos en las películas, que alguno hemos tenido que experimentar. Y venimos a que nos cuentes, para empezar, que nos expliques qué se entiende por cirugía de urgencias. Hola, buenos días, ya te lo he dicho, pues un placer estar con vosotros aquí. Pues se entiende por cirugía de urgencias a todos los procedimientos quirúrgicos y algunas veces no requieren cirugía, todas las enfermedades que son sobrevenidas de una forma aguda y que requieren un procedimiento, como he dicho antes, quirúrgico o no quirúrgico, no programado. A todos se nos ocurre la apendicitis aguda, que es sin duda la cirugía urgente más frecuente, pero no es ni muchísimo menos la única. Ese es un poco el espectro de esto. ¿Y qué problemas añadidos a una cirugía programada, de esas que ya sabe el paciente cuándo le van a intervenir, tiene la cirugía de urgencias, así en general? Pues básicamente el deterioro agudo que tiene el paciente. Si una persona tiene una perforación intestinal, pues eso repercute en toda su fisiología. Y puede ocurrir que simplemente el paciente pues, esté afectado por dolor, pero en fases avanzadas se puede producir un fracaso completo de las funciones, funciones circulatorias, funciones hematológicas, y todo eso determina de una forma dramática los resultados finales, y de hecho puede acabar incluso condicionando una mortalidad mucho más elevada en este tipo de cirugías. Y, por ejemplo, ese tipo de pruebas que se prescriben antes de una intervención, el hecho de no hacer una placa de tórax o una analítica o no retirar una medicación de anticoagulantes, eso me imagino que también afectará y hará más complicadas, ¿no?, estas intervenciones. Claro, hay que diferenciar un poco lo que es una cirugía de extrema urgencia a una cirugía urgente. Una cirugía emergente sería aquella cirugía que tiene que hacerse en la primera hora. En esas situaciones es difícil poder controlar todas estas cosas que tú has dicho. En el paciente anciano, lo has dicho muy bien, la retirada de anticoagulantes, ¿no? Esto es una realidad, y más con los anticoagulantes de nueva generación. Y claro, eso pues, nos puede determinar un aumento de la hemorragia, pero evidentemente el hecho de no poder hacer una prehabilitación adecuada a estos pacientes nos condiciona mucho los resultados. Sí, eso es así, efectivamente. Bueno, hablabas antes de la apendicitis. ¿Cuáles son, además de la apendicitis, que es la más habitual, ¿no?, cuáles son las intervenciones más frecuentes que os encontráis en urgencias? La más frecuente es la apendicitis aguda, pero por ejemplo la colecistitis aguda, que es la inflamación de la vesícula biliar por piedras, a todo el mundo le suena que se ha tenido que operar de la vesícula porque tenía piedras, pero muchas veces hay que operar de la vesícula porque se produce un proceso inflamatorio por una obstrucción en la salida de la bilis, y esto acaba condicionando una inflamación que sabemos que el mejor tratamiento es el quirúrgico. Pero es que hay toda la patología del ámbito del tubo digestivo, pero también de la piel y partes blandas, puede tener una complicación aguda que requiera una intervención quirúrgica. Por ejemplo, se me ocurre una hernia inguinal que en un momento determinado se encarcera, no es posible reducirla y llega un momento en el que el flujo sanguíneo al intestino no llega adecuadamente, se estrangula y acaba produciendo una perforación del intestino. O se me ocurre un absceso de piel y partes blandas que en principio ha de ser drenado y parece una patología banal, pero en casos afortunadamente excepcionales puede acabar condicionando una infección severísima de piel y partes blandas y de nuevo puede acabar generando incluso el fallecimiento de la persona o grandes mutilaciones. Porque luego otro tipo de patologías como un infarto que necesita una intervención o un ictus, eso ya no lo hacéis los cirujanos generales y digestivos, sino unos específicos que también sería una cirugía de urgencias, ¿no? Correcto. A ver, nosotros los cirujanos no entendemos que los procedimientos de cateterismo, por hablar de una forma global, sea un gesto quirúrgico, pero sí son cosas agudas. Un síndrome coronario agudo requiere un procedimiento intervencionista de forma aguda, y un ictus, un paciente que tenga una
pues no sé, una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma que se ha roto, requiere un procedimiento intervencionista muchas veces, aunque a veces también hay que hacer por parte de los neurocirujanos procedimientos descompresivos de la cavidad craneal para que no haya una hipertensión intracraneal aguda que lamentablemente también puede condicionar el fallecimiento de la persona. Sí. Mencionabas antes la apendicitis, que es algo que se nos pasa por la cabeza cuando tenemos algún tipo de dolor abdominal que no identificamos con otra cosa. ¿Por qué es tan difícil de detectar? Y no sé si nos puedes explicar un poco cuáles son los síntomas clásicos y esos otros que no son clásicos y que a veces pues, complican más el diagnóstico de una apendicitis. Los síntomas clásicos de la apendicitis son el dolor abdominal de inicio habitualmente periumbilical y que con el paso de las horas periumbilical alrededor del ombligo. Alrededor del ombligo, sí. Y que con el paso de las horas progresivamente se va desplazando hacia el cuadrante inferior derecho del abdomen, lo que nosotros llamamos fosa ilíaca derecha, y asociado habitualmente a pérdida de apetito y a la presencia de náuseas y vómitos. Ese es el cuadro clínico típico. Pero bueno, hay un aforismo clásico que es de Gregorio Marañón, se le atribuye a él, que es que no hay enfermedades sino enfermos. Y siendo eso el cuadro clínico clásico, pues hay veces que realmente los pacientes no tienen un cuadro tan evidente y puede resultar realmente difícil de diagnosticar. Y lo que en principio podría ser una apendicitis simple, que con una cirugía sencilla puede ser resuelta, pues a veces da lugar a peritonitis o a formas que llamamos apendicitis evolucionadas con masas o plastrones apendiculares que pueden tener un tratamiento más complejo. Sí, porque a veces no duele en esa parte, ¿no? Sino duele en la espalda o en otro sitio y no es más complicado. Eso tiene su explicación. Bueno, a veces hay distintos tipos de dolor, el cerebro identifica distintos tipos de dolor, hay dolores que son difíciles de centrar por parte del cerebro y hay otros dolores en los que claramente se centra. Por ejemplo, todo el mundo entiende que si uno se pega un martillazo te duele la mano, pues en el abdomen ocurre algo parecido. Entonces, si ese apéndice está situado en una posición un poco anómala, el cerebro no es capaz de identificar bien dónde está el dolor y, claro, pues uno no sabe bien qué le está pasando y no puede, la clínica no es clara y a nosotros los médicos nos cuesta trabajo diagnosticar. ¿Es muy bajo ese porcentaje de pacientes que tienen otro tipo de síntomas? Sí, no suele ser muy habitual. Y además los médicos tenemos la suerte de que podemos manejar distintas escalas, scores pronósticas, en donde la clínica y las exploraciones complementarias nos ayudan a lo mejor hacer pruebas de imagen o directamente llevar al paciente al quirófano. Pero bueno, en cualquier caso, con ese tipo de síntomas clásicos, pues lo mejor es ir a urgencias de un hospital, no pasar por el centro de salud y... Sí, ¿no? sí. Porque... En general, cuando una persona tiene dolor y no es un dolor crónico, lo mejor es ir a un centro de salud para intentar descongestionar las urgencias hospitalarias y si ya finalmente en el centro de salud se considera que es apropiado, ir a la urgencia del hospital. ¿Qué pasa cuando a uno no le detectan una apendicitis a tiempo? Eso se convierte en una peritonitis, ¿no? ¿Qué problemas presenta respecto a una apendicitis o cómo complica una operación al convertirse en peritonitis? No es tan sencillo. Cuéntanos. Ya nos gustaría saber por qué hay apendicitis agudas que desarrollan formas de peritonitis apendiculares y otras apendicitis agudas que cursan como una forma de plastrón apendicular. Lo cierto es que si una apendicitis aguda acaba desarrollando una peritonitis, eso acaba condicionando una inflamación generalizada del abdomen y eso puede acabar dando lugar a una sepsis, a una septicemia, a un shock séptico. Y luego pues hay otras formas de apendicitis que no sabemos muy bien por qué, en vez de desarrollar esas formas de peritonitis difusas, digamos que acabamos generando un proceso inflamatorio muy focalizado en el área en donde está el apéndice, en el área pericecal, y eso pues acaba condicionando un cuadro crónico que daría lugar al famoso cólico miserere de la literatura y del conocimiento médico generalizado histórico en España. Y bueno, pues en definitiva, si estas formas de apendicitis no se tratan adecuadamente, pues se puede acabar con la vida del paciente. Sin embargo, una apendicitis simple, pues con un procedimiento en el momento actual laparoscópico, pues se puede resolver de una forma relativamente sencilla.
¿Todas las operaciones de apendicitis se pueden hacer, o en general casi todas se hacen por laparoscopia ahora? Salvo que el paciente esté muy deteriorado, la recomendación actual es que si se puede hacer, porque se tengan los conocimientos técnicos, es mejor hacer los procedimientos por vía ¿Qué mínimamente entendemos por un invasiva. paciente muy deteriorado? Pues mira, un paciente que tenga una situación de hipotensión, de taquicardia, que necesite un control del foco rápido, en el caso del paciente traumatizado que esté en una situación de choque hipovolémico, en esos pacientes nosotros no podemos plantearnos el abordaje laparoscópico porque vamos a tener que introducir dióxido de carbono dentro de la cavidad abdominal, aumentar la presión intraabdominal y hacer una serie de cosas que ya pueden suponer todavía incrementar todavía más el deterioro fisiológico del paciente. Hemos hablado antes de operaciones que son más urgentes, o sea, dentro de la urgencia, unos que es una urgencia que requiere intervención en menos de una hora y otras que, bueno, pues es urgente, pero no tanto. Cuéntanos cuáles son las operaciones más urgentes y que requieren una intervención inmediata y las que pueden esperar, aunque no mucho, pero pueden esperar unas horas. Pues mira, voy a empezar por la que puede esperar un poquito, la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es un proceso que sabemos y que está perfectamente documentado en la literatura médica, que se puede demorar perfectísimamente siempre y cuando no tengan formas de peritonitis 24 horas. De hecho, incluso hasta una apendicitis aguda simple, si cumple una serie de criterios, se puede tratar sin cirugía. A Rafa Nadal, por poner un ejemplo, se le hizo una vez estaba en un torneo en Shanghái, no se operó, se puede hacer perfectamente. Pero Rafa Nadal es otra categoría, ¿no? Bueno, pero al diferente. final, pero Rafa Nadal tiene el mismo apéndice cecal que nosotros y no dejó de aplicarse la evidencia científica que hay en una apendicitis aguda simple que no tenga una serie de cosas que, bueno, nos vienen a cuento, pero bueno, un apendicolito, la presencia de líquido libre en una prueba de imagen se puede tratar de forma segura, sin cirugía. Aunque consideramos que es, en términos de eficiencia, mejor la cirugía. Pero esto tenemos que saberlo. Y luego está la cirugía que no puede demorarse, que la típica es la cirugía del paciente traumatizado. El paciente que tiene un shock hipovolémico por un trauma. ¿Qué es un shock hipovolémico? Un shock hipovolémico es un paciente que tenga una situación de hipotensión y de insuficiente aporte de oxígeno a los tejidos, como consecuencia de que hay un vaso sanguíneo en alguna parte del cuerpo que está abierto y que no para de sangrar. Un accidente de tráfico con el bazo roto es la causa típica de shock hipovolémico, pero puede ser también una persona que tenga una puñalada y que le haya roto la vena cava. Esos pacientes no pueden esperar. Sí, eso es básico. ¿Y cuál es el protocolo en urgencias para ese tipo de pacientes que llegan al hospital así? O sea, eso no pasa ni por... Normalmente llegan en una ambulancia, ¿no? En general, supongo. Sí, el paciente traumatizado habitualmente es trasladado al hospital por los grupos, por el 112, por las emergencias sanitarias. Idealmente nos deberían haber dicho que viene un paciente en una situación de traumatismo severo y estos pacientes, cuando se constata que su situación es de shock, hay una serie de protocolos que están perfectamente definidos por las asociaciones científicas y que están regidos en nuestro medio fundamentalmente, voy a deciros unas siglas, se llama Advanced Trauma Life Support, y que básicamente ahí lo que tenemos que hacer, si la sospecha es que el shock hipovolémico es de causa intraabdominal, lo que podemos hacer es una ecografía que llamamos un ECOFAST, y si identificamos que el paciente tiene líquido libre intraabdominal, ese paciente va directamente a quirófano. Bueno, hay otras veces en donde nos da un poquito más de margen, pero básicamente todo esto está muy protocolizado porque sabemos que si aplicamos los protocolos en estas situaciones es cuando vamos a fallar menos y vamos a poder salvar más vidas. ¿A qué le tenéis más miedo los médicos? ¿Casos que os preocupan más o que os ponéis todos a correr a ese tipo de casos, precisamente, que estás hablando? Bueno, la palabra miedo es una palabra que realmente es difícilmente aplicable. ¿Qué os preocupa más? ¿Qué os preocupa más? Bueno, yo llevo 25 años en esto de la cirugía y llevo 15 años en la cirugía de urgencias.
Y es verdad que en el momento actual lo que hace que quizás tenga un poquito más de adrenalina cuando me estoy preparando para operar sea el paciente con shock hipovolémico, este paciente con shock hipovolémico que te he dicho antes, porque no sabes lo que te vas a encontrar realmente. A veces hay pacientes que lo que tienen es que simplemente pues, tienen una rotura del bazo y haciendo una esplenectomía, que es quitar el bazo, lo tienen solucionado. Pero cuando te metes en esto, muchas veces no sabes en este tipo de pacientes si va a tener el bazo roto, si tiene el hígado roto, si tiene... ese paciente es un paciente... Serían esos que cuando que hemos visto a veces en series de televisión, que hay muchas series de médicos, aparecen con todas las funciones así alteradas y los pitidos y... Sería ¿no? el típico paciente en el que en el periódico Sur por la mañana te encuentras diciendo aunque llegó a urgencia y entró en quirófano, los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. Ya. ¿Qué formación deberían tener los médicos o las personas que hacen el cribado en urgencias para facilitaros la tarea a los cirujanos de urgencias, a los que estáis especializados en esto, que ahora está sobre la mesa la formación de los MIR de urgencias, que todavía no tenemos MIR de urgencias? Bueno, pues creo que has dado con la clave. Si hubiera una especialidad de medicina de urgencias, es evidente que toda la asistencia global al paciente urgente se vería beneficiada. Sí. La formación en la urgencia de todos los compañeros es lo suficientemente buena, pero si hubiera una especialidad dedicada fundamentalmente a esto, pues evidentemente el área de conocimiento estaría mucho más centrada y los resultados mejorarían. Los resultados mejorarían significa que se salvarían más vidas de las que se pueden salvar ahora. Se salvarían más vidas y probablemente la rehabilitación, la reincorporación, la funcionalidad de estas personas sería mejor y sin duda alguna los gastos sanitarios serían menos importantes. Porque una de las cosas que os encontráis es una mortalidad más alta que en otro tipo de cirugía, pues porque os encontráis con casos urgentes y muy graves muchas veces. Y además... ¿Cuál es la mortalidad de urgencias? No sé si está tasada. Depende del procedimiento, pero la mortalidad global de la sepsis en un hospital anda rondando el 20 y el 30, entre el 20 y el 30%. Entonces, fíjate la importancia que tiene. No hay ningún procedimiento en cirugía. Un shock séptico por una peritonitis tiene una mortalidad inasumible en cualquier cirugía programada. Es decir, si uno escucha que un cáncer de páncreas al que se le va a hacer una duodenopancreatectomía cefálica tuviera una mortalidad del 20%, pues estaría fuera de rango por completo. No sé si hay algún tipo de recomendación, aparte de los signos clásicos y del dolor que nos has dicho, de cosas que serían urgentísimas o indicativas de una sepsis para que alguien se vaya directamente a urgencias de un hospital y, bueno, pues mientras se forman o se aprueban o empiezan a funcionar esos MIR de urgencias, se pueden salvar más vidas. Los signos típicos de sepsis son básicamente la presencia de fiebre, que casi siempre está, o incluso de hipotermia. El dolor es un signo muy indicativo. La hipotensión, la tensión arterial baja, el aumento de la frecuencia respiratoria y el deterioro mental. Si un paciente tiene fiebre, dolor, la tensión está baja, la frecuencia respiratoria está alta y tiene deterioro mental o una conjunción de estas cosas, es muy probable que el paciente tenga una sepsis y es una recomendación muy alta para visitar, en este caso, la urgencia de un hospital. Porque la sepsis, cuando hay que atajarla en quirófano, ¿conlleva siempre amputaciones o no necesariamente? No, si hay una sepsis por una infección de piel y partes blandas, lamentablemente muchas veces requiere cirugías muy agresivas, con exéresis de parte de piel, de músculo, a veces hay que sacrificar una extremidad. Una sepsis, por ejemplo, una peritonitis fecal, que es una peritonitis por caca, por heces, por una rotura del colon izquierdo en el contexto de una diverticulitis aguda, pues va a requerir con mucha frecuencia la exéresis de la parte izquierda del colon y con cierta frecuencia
la necesidad de un estoma, hacer las deposiciones por el abdomen de una forma estándar. Otras veces aplicamos técnicas muy avanzadas de cierre de abdomen temporal, en un intento en personas jóvenes de evitar la presencia de estomas, pero sí requiere modificar las técnicas quirúrgicas, porque ese paciente además no puede ser sometido a la misma cirugía que si estuviera viniendo de su casa. Bueno, para terminar, me gustaría que me dijeras si pudieras escribir una hipotética carta a los Reyes Magos para mejorar el trabajo de los cirujanos de urgencias, ¿qué pedirías? Formación. ¿Formación para los cirujanos, o sea, más formación para los cirujanos o para todo el personal de...? Formación para todo el mundo, para los cirujanos, para los compañeros que trabajan en la urgencia, porque la formación nos va a permitir conocer mejor qué tienen los pacientes y estar más preparados para atenderlos de forma adecuada. Bueno, pues muchas gracias, Antonio González, por todas estas cosas que nos has contado, que veíamos en series y que ahora nos lo cuentas tú aquí directamente en Salud es Más. Gracias. Ha sido un placer, muchas gracias.